Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Escuchemos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 10 al 18. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. El Evangelio de Juan no tiene pesebre, ¿vieron? No tiene el relato de la Navidad, no tiene ni sabios de Oriente, ni pastores, ni estrella de Belén, ni coro de ángeles. El Evangelio de Juan arranca antes, bastante antes. ¿Cuánto antes? Arranca diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso es bastante antes, ¿no?, de lo que pasa en Belén. Juan aleja el zoom, pero lo aleja tanto hasta salirse del espacio-tiempo y decir: bueno, ¿qué pasaba antes de que empezara a pasar la primera cosa? ¿Y qué pasaba?, dice Juan. Era, estaba, existía el Verbo. La palabra griega es logos. Y el Verbo era con Dios. ¿Y qué más? Y el Verbo era Dios. Pedazo de declaración, así. Primera oración del Evangelio. Juan nos dice que la palabra, el logos, ya estaba ahí en el principio. Antes de todo. La palabra, logos. Logos, que significa verbo. También significa verbo, significa palabra, significa lógica, significa racionalidad. Podemos decir el logos de Dios es la lógica de Dios. El logos de Dios es la racionalidad de Dios. Estaba ahí desde el comienzo. Y Juan arranca desde tan atrás para poner en contexto lo que pasó en Belén. ¿Y qué pasó en Belén? La palabra, esa palabra que estaba antes del mundo, esa palabra vino al mundo. ¿Y el mundo? No la reconoció. El mundo no la recibió. Entonces, el prólogo del Evangelio de Juan nos está relatando un proyecto espectacular. Esa palabra, antes de todo, viene, irrumpe en el mundo, en tu vida, en la mía. Pero ese proyecto espectacular estaba teniendo un resultado incomprensible, por lo menos, negativo tal vez, exactamente. Digo, qué pesadilla que los tuyos
no te reconozcan ni te reciban, ¿no? Que tu gente, ¿sí? La que se supone que te conoce, no te reconozca ni te reciba. Qué pesadilla, ¿no? Que te pregunten quién sos. Es más, si me permiten la coloquialidad, que te pregunten quién corno sos, ¿sí? ¿Quién te crees que sos? Qué pesadilla, ¿no? Imagínense, su familia, no sé, su gente más querida que te diga, ¿y vos? ¿Quién sos? Ahora, hay algo peor que no ser reconocido. ¿Saben qué es? Es no reconocer. ¿Les ha pasado de no reconocer y darse cuenta después? ¿No es peor que no te reconozcan? No reconocer. Permítame ilustrar lo que quiero decir con una historia de cuando yo era estudiante, ¿sí? Estábamos en la Licedet, en nuestra casa de estudios, y llega a la facultad el que era en ese momento el obispo de la iglesia metodista. Abre el portón, entra, era el obispo de la iglesia metodista. En ese momento era una persona muy reconocida en el mundo ecuménico y también por su activismo social y en derechos humanos. No, uno posterior. Uno posterior, Aldo. Digo, llega el obispo de la iglesia metodista, que era medio un prócer ahí, ¿sí? En ese contexto. Abre la puerta, saluda y se dirige caminando hacia la rectoría, ¿sí? Normal. Pero lo detiene con firmeza el empleado que estaba en la recepción, que era pobre pibe. Era un estudiante de primer año que estaba hacía poquitas semanas en Buenos Aires. ¿A dónde va? Le tira al obispo. El obispo queda un poco incómodo, pero él le dice, a ver al rector. Bueno, siéntese ahí, espere un poquitito que nos vamos a fijar si el rector lo puede atender, porque está muy ocupado hoy. El obispo se sienta pacientemente en un banquito y el estudiante hace una llamada entonces a la secretaria del rector, ¿sí? Hola Marta, buenas tardes. Acá hay alguien que viene a ver al rector. Y dirigiéndose al obispo, le dice, ¿cómo es su nombre? El obispo, que era un tipo muy mesurado, solamente dice su apellido, no su título. ¿Sí? Fulano, le dice. No le dice el título, le dice el obispo. Marta, le dice el pibe, pobre. El señor que quiere hablar con el rector se llama Echegoyen. De golpe le cae la ficha. En el momento en el que dice el apellido, le cae la ficha, ¿sí? En el momento en el que repite el apellido, algo se desbloquea en la mente del pobre chico y pasa a tener una expresión, yo estaba ahí, de sorpresa y de cierto miedo también al percibir a quién había retenido y había tratado como un pichi. Qué incomodidad cuando ese que no reconoció, ese que ninguneó y destrató, qué incomodidad cuando a ese le cae la ficha de lo que acaba de hacer, de ¿a quién destrató? ¿Cómo se vuelve de ahí? Difícil, ¿no? ¿Se compensa con simpatía y buen trato extras? ¿O eso queda como una chupada de medias, peor todavía, que ilumina con más claridad los aspectos no deseados de esa persona o de esa institución? No sé si el pibe tenía la culpa, ¿no? A veces unas personas expresamos cuestiones no tan lindas de las instituciones de las que somos parte, ¿no? Lo que antes parecía gloria y plenitud, ahora, a partir de que nos damos cuenta de ante quién estamos, es cartón pintado. Lo que antes parecía gracia y verdad, incluso la ley, dice Juan, ahora no puede ocultar que
que no es ni gracia ni verdad, y que puede ser despiadada y falsa nuestra ley. De golpe te cae la ficha. ¿Y cómo vivís con ese conocimiento? ¿No es un saber insoportable? Todo lo que más o menos sostiene nuestra vida es cartón pintado. Y si es insoportable, más vale echamos al aguafiestas que cayó sin que se lo invitara. Evitemos mencionar el incómodo detalle de que este aguafiestas que llegó cayó a su casa y que puede venir cuando, dónde y cómo quiere. Evitando ese detalle, saquemos, ¿no? Somos como ocupas diciéndole al dueño de casa, vos acá no entrás. Porque en realidad no queremos ni plenitud ni gloria. Lo que queremos es que se reconozca como plenitud y gloria lo que a nosotros nos parece. Si la verdadera plenitud, si la verdadera gloria no es la que a nosotros nos parecía, entonces no la queremos. Si viene la plenitud y la gloria en serio y hace aparecer nuestros conceptos de plenitud y gloria como una maqueta mal terminada, no nos gusta. Si vienen la gracia y la verdad en serio y comparadas con ellas, nuestra gracia y nuestra verdad se ven como mezquindad y ocultamiento, preferimos que no aparezcan ni la gracia ni la verdad. Y la buena noticia, Gustavo, entonces, porque hasta ahora todo lo que nos dijiste son malas noticias. Estás predicando el Evangelio, que supuestamente es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Porque capaz que ya sabíamos o intuíamos eso que estoy diciendo. Y en todo caso no nos encanta que nos recuerden que en la vida, y también en la iglesia, bien que se refleja, muchas veces somos un poco como el chico de la recepción en la facultad, ¿no? Nos creemos que ya sabemos y entendemos todo. Nos sentimos con más poder y con más autoridad de la que tenemos y usamos ese poder delegado, que en realidad es tarea, es mandato, es trabajo para hacer. Lo usamos para poner a los otros en su lugar. Y quedamos patéticamente desubicados. ¿Y qué hacemos cuando quedamos desubicados? ¿Qué es lo que hace toda persona cuando queda desubicada? Y puede. Si le queda un resto, finge demencia y hace que no pasó nada, ¿verdad? Digo, lo hago yo, lo deben hacer ustedes también. Bueno, Gustavo, ¿y la buena noticia entonces? Porque hasta ahora no apareció ninguna buena noticia. La buena noticia es que a pesar de eso, la palabra, el logos, la lógica de Dios, habitó entre nosotros. Habitó y habita, porque vino a quedarse la palabra de Dios, el logos de Dios, la racionalidad de Dios, vino a quedarse. Armó su campamento, su carpita, acá para estar en medio nuestro. No la vamos a echar con nuestra torpeza y malos modales. Si nos parece, tenemos torpeza para ser dulce, tenemos malos modales para ser doble dulce, pero ni nuestra torpeza ni nuestros malos modales van a poner afuera a la palabra que viene a establecerse en medio nuestro. La frase que usa el texto en griego es una palabra que es skenosen, ¿sí? Y remite al relato del Éxodo, al tabernáculo. ¿Recuerdan la historia del Éxodo? Israel sale de la esclavitud en Egipto a la tierra prometida y ¿Dios qué hace? Se pone adelante, ¿sí? Arma su carpita y va, el tabernáculo, ¿sí? Va ahí acompañando, ¿sí? La palabra es esa. Skenosen, skeno. Remite al relato del Éxodo, al tabernáculo. Esa carpa con la que Dios acompaña y guía a su pueblo a través del viaje a la libertad y a la tierra prometida, pasando por el desierto, ciertamente.
Esa palabra, logos, esa lógica de Dios que estaba antes del tiempo, que estaba antes que nosotros. Esa palabra se mete en el tiempo. Y la Biblia nos dice que también va a estar con nosotros al final del tiempo. Miren lo que dice el final del Apocalipsis. Apocalipsis 21:3. Dice Apocalipsis: y oí una voz poderosa que decía desde el trono: esta es la morada de Dios, que Dios ha establecido entre los seres humanos. Habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Él será su Dios. Es fuertísima desde el comienzo hasta el final esa idea de que Dios, de que su palabra viva, se viene a vivir con nosotros. El logos, la lógica, la palabra viva de Dios, es, por un lado, irrupción en nuestra vida. Es disrupción y muchas veces molestia e incomodidad. Y a la vez, esa palabra de Dios es la que estuvo a través de la historia, la que estuvo antes del tiempo y la que estará cuando no haya nada. Aunque no la recibamos, aunque no la reconozcamos o la reconozcamos tarde. Amén.